la sacerdotisa de Chornacap y la cultura lambayeque. Desde el año 2006 y con el apoyo inicial de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y el auspicio del Ministerio de Cultura, dirijo junto a un equipo multidisciplinario una investigación arqueológica de largo plazo en el complejo Chotuna Chornacap, ubicado en la región Lambayeque, a 9 kilómetros al oeste de la ciudad del mismo nombre, cuyo topónimo proviene del vocablo Yampayec, usado en la tradición oral de la leyenda de Nailán, para referirse al ídolo de piedra verde que con la imagen de este legendario personaje habían traído consigo en su desembarco a las costas del actual territorio de Lambayeque. Estos monumentos están asociados a una época de la historia llamada Intermedio Tardío, de los siglos IX al XIV después de Cristo, tiempo en el cual esta cultura había tenido su principal momento de auge y desarrollo, que es reconocida por las grandes máscaras de oro que acompañaron las sepulturas de los personajes, por los famosos cuchillos de oro con la imagen de Ñaylan, así como una particular cerámica cuya forma más popular fue bautizada con el nombre de Huaco Rey. La Huaco Chotuna es una estructura de adobe de apariencia monumental que originalmente debió tener 35 metros de alto y más de 80 metros en la base, con una rampa circunferencial que atraviesa varios de sus lados hasta llegar a la cima. Y fue el escenario donde las élites de la cultura lambayeque desarrollaron las más importantes ceremonias de su tiempo. Para muchos investigadores, la Huaco Chotuna correspondería al famoso templo de Chot, que se menciona en la tradición oral de Ñaylan. Sin embargo, esta es una hipótesis que aún no ha podido ser comprobada científicamente. No obstante, las señales territoriales, paisajísticas, materiales e ideológicas hacen pensar que la Huaca Chotuna equivaldría al templo de Chot. A 1,5 kilómetros al oeste de Huaca Chotuna se halla un edificio de menor volumen, conocido con el nombre de Huaca Chornacap, configurada como una estructura tronco piramidal de 3 niveles superpuestos, articulados por una rampa central que da la apariencia de una estructura en forma de T, que a diferencia de Huaca Chotuna, presenta su rampa mirando al este. En la década del 80 del siglo pasado, el arqueólogo Christopher Donan, de la Universidad de California, Los Ángeles, en una serie de cortas temporadas de excavación en Huaca Chornacap, registró al norte de dicho monumento un impresionante mural polícromo, ubicado en un patio en forma de U, en cuya parte superior, a manera de cenefa, aparece la compleja escena de elevada calidad colorística, en la cual un conjunto de personajes de frente y de perfil, ricamente ataviados con ornamentos, corona y otros emblemas, llevan en sus manos cabezas de decapitados y armas en un desfile que se produce al final del ritual del sacrificio. Los personajes se hallan con vestimentas que dan la apariencia del cuerpo de un ser felínico, y con cinturones como borlas escalonadas trapezoidales articuladas con cabezas de felinos estilizados. Estos oficiantes van de derecha a izquierda hacia una plataforma baja en la cual reposa un ser sobrenatural de apariencia felínica. Esta extraordinaria evidencia constituyó sin duda una prueba arqueológica no solo de la técnica colorística de los lambayeque, sino que reveló un acto ritual de elevado impacto, consecuencia de la ceremonia de sacrificios humanos y decapitación que debía ser presidida por la élite de más alto estatus en el territorio de Chornacap. Afortunadamente, estas evidencias fueron cubiertas y preservadas por Christopher Donan, y nosotros en el año 2009 decidimos reabrir esta área, involucrando un espacio mayor. En este contexto, se registró una arquitectura única, un espacio cuidadosamente construido, que muestra un elevado poder narrativo, al tratarse de un trono con una plataforma delantera y un par de pedestales que representan a la forma de una media chacana y que configura un espacio sagrado, en cuyo entorno se han habilitado áreas complementarias y un sistema de acceso sumamente restringido para el uso de la élite gobernante. En el año 2011, en una siguiente temporada de excavación, decidimos excavar al sur de Chornacap, usando como orientación el concepto de la dualidad.
Es decir, al norte de Chonacab habíamos registrado el área del trono con el mural polícromo, por lo que era altamente probable que al sur existiese una estructura semejante o complementaria. Nuestra excavación permitió probar dicha hipótesis, al registrarse un conjunto arquitectónico sumamente complejo, que por sus rasgos y características llamamos la residencia de élite, y que tiene elementos inéditos para la arquitectura de este sitio, como los altares con las evidencias de columnas que soportaban los techos y un área central representada por un símbolo escalonado unido a una forma geométrica que da la impresión de una ola, que traduce un mensaje de dos escenarios significativos. Por un lado, el símbolo escalonado asociado a la montaña, y por otro lado, la ola geométrica relacionada al mar y al agua. Esta configuración simbólica, articulada a los espacios de la residencia de élite, se convertía en una evidencia que hacía suponer que las personas que vivían en este espacio, al atravesar por esta especie de laberinto, se transformaban para aparecer en el altar principal. Este conjunto de arquitectura entre el trono, la residencia y el templo de Chornacab permitía construir una nueva noción del templo o el palacio para las élites lambayeque. Es precisamente en la parte principal de la residencia de élite donde empezaron a aparecer varias intrusiones o excavaciones cerradas que habían sido realizadas en el pasado. Al excavar cada una de ellas, empezó a mostrarse el contenido de importantes ofrendas que habían sido colocadas en estas intrusiones. Al excavar la más grande de las intrusiones, ubicada en la proximidad del altar principal y del símbolo de la escalera y la ola geométrica, registramos un conjunto de ofrendas de cerámica agrupadas simbólicamente en dos conjuntos. El primero de ellos, al lado este, que corresponde a vasijas de color gris, pertenecientes al estilo lambayeque, y el segundo grupo, al lado oeste, que corresponde a vasijas de color rojo y crema, vinculadas a un particular estilo conocido en la arqueología peruana como Cajamarca costeño, por tratarse de un estilo híbrido, producto de la fusión de la tradición alfarera cajamarca, pero elaborada en la costa norte. Estas ofrendas intencionalmente colocadas hacían presagiar que nos encontrábamos ante un área en la que se habían producido varios episodios de ofrendas y este era uno de ellos. Retiradas las ofrendas de cerámica, se puso en evidencia un nuevo conjunto de elementos, conformado en primer lugar por dos finas telas pintadas de 5 metros cuadrados cada una de ellas. Una se hallaba extendida y la otra doblada en 3 partes. Estas presentan un elaborado perímetro polícromo con la representación de la ola antropomorfa, y al centro aparecen 90 círculos de cobre. Estas evidencias, sin duda, hacen pensar en escenarios sagrados como el mar y la luna, e hicieron reflexionar sobre la inminente posibilidad de un contexto mayor, por lo que debíamos ser conscientes que el registro de estas evidencias tenían que ser con mucho cuidado y una delicadeza casi quirúrgica para no perder ningún detalle. Al remover las telas pintadas, apareció una poza de barro en forma ovoide, en cuyo centro y bordes podían apreciarse las pisadas de personas sobre el barro y agua, que habían dejado huellas en el proceso de elaboración de esta poza, o probablemente en el momento del cierre de una ofrenda mayor que debía hallarse en la profundidad. Registramos las pisadas y por lo menos parecen corresponder a 4 individuos diferentes que participan en este ritual de cierre. No dejaba de sorprendernos el hecho del uso del agua como elemento principal para las sepulturas o colocación de ofrendas, como si la ofrenda fuese la semilla y el agua contribuye a fertilizar y hacer que nazca en una nueva vida. Efectivamente, debajo de la capa de barro, aproximadamente a 1,5 metros de profundidad, apareció el fardo funerario de un personaje con una máscara de cuyos ojos caen lágrimas y que guarda en su interior un conjunto de objetos y bienes de oro, plata, cobre, que constituyen los bienes de prestigio del sepultado, como corona, orejeras, cetro de oro, vasos bimetálicos con una combinación de oro y plata,
cuenco de plata extraordinariamente repujado, collares de oro, sonajeros, brazaletes, pectorales de concha, anillos para cada uno de los dedos de la mano, elaborados con cuentas pequeñas de oro, plata y perlas, así como pequeñas esculturas de piedra que al parecer provienen de la zona del Ecuador, una pequeña maqueta de concha que representa una litera en la que un personaje es trasladado en hombros por 4 de sus cargadores. Forman parte también de las ofrendas registradas en este fardo miniaturas de ollas de arcilla, un batán de piedra a escala pequeña con un cetro de metal y un prendedor de oro, plata y cobre dorado que representa a un ave. Asimismo, en la boca de uno de los acompañantes se registraron 13 pepitas de oro y un lingote de plata que hacían suponer el estatus de este acompañante. Alrededor del fardo aparecieron conjuntos de cerámica del estilo Lambayeque, Lambayeque Chimú, Chimú y nuevamente juegos de platos, cuencos y jarras del estilo Cajamarca costeño. Todos estos bienes acompañaban a este personaje principal, quien además estaba sepultado con 8 mujeres jóvenes y un pequeño camello. Al identificar el sexo del personaje principal, nos dimos con la grata sorpresa que se trataba de una mujer de aproximadamente 50 años, y acompañada de séquito de 8 mujeres jóvenes que habían sido sepultadas con sus bienes que revelan su rol, poder y autoridad en este territorio, y en los territorios próximos como la zona del Ecuador, al sur de Lambayeque, la zona de Cajamarca y el nororiente, ámbito sobre el cual debió construir y desarrollar una esfera de poder no solamente basada en la autoridad política y en las relaciones de carácter comercial, sino que probablemente en las relaciones fruto de enlaces matrimoniales de estos linajes. Indiscutiblemente que estábamos frente a uno de los personajes femeninos más importantes de la cultura lambayeque y ante la primera gobernante que habíamos podido documentar arqueológicamente. El estudio de los objetos ha permitido aproximarnos a los roles y funciones que desempeñó este personaje femenino. Por un lado, los bienes como coronas, cetro, orejeras, pectorales, brazaletes, entre otros, definen sin duda su estatus político como gobernante suprema. Asimismo, los juegos de vasos, copas y recipientes bimetálicos permiten construir su estatus de sacerdotisa, que preside los rituales religiosos en los que se produce la ingesta de ciertas bebidas sagradas o la presentación de estas de manera simbólica. Y un tercer rol, que es trascendental, en el que la difunta adquiere la condición de divinidad y ancestro mítico. Y ahí aparecen las telas pintadas, máscara metálica, que construye su rasgo divino. Por lo tanto, podemos señalar que este personaje femenino de la cultura lambayeque tenía un estatus de gobernante, sacerdotisa y el de ancestro mítico. Al profundizar la excavación de la tumba de la gobernante y sacerdotisa de Chornacap en la residencia de élite, para evitar que algún objeto se haya quedado, nos dimos con la inesperada sorpresa de la aparición de un nuevo entierro, que correspondía a un individuo de sexo masculino en posición extendida y acompañado de 2 hombres jóvenes sentados, flexionados, y el entierro de una mujer cuya tumba había sido trasladada desde su enterramiento inicial para colocarla en esta sepultura. A este personaje llamamos el personaje de los espóndilos. Los bienes del personaje de los espóndilos son también reveladores, sobre todo por la presencia de juegos de pectorales, concentraciones de concha espóndilos, orejeras de oro, con la representación de la ola antropomorfa y la luna, cuchillos de cobre y de plata, y especialmente una botella hace estribo perteneciente a la cultura mochica en su fase tardía, que aparece en esta sepultura como un bien de alto valor que el personaje ha guardado como herencia de sus antepasados y que a pesar de que en un determinado momento se fractura, hicieron lo posible por restaurarla en su tiempo y mantener la integridad de este objeto por el enorme valor que representa al provenir de sus antepasados.
Forman parte también de esta sepultura un juego de 3 botellas del estilo Lambayeque de la forma conocida como tachos, que corresponden a la representación de una botella con doble pico divergente unidos por asa puente, cuerpo globular y base pedestal, y en algunos casos como este lleva la representación escultórica de la imagen mítica del personaje conocido como Yailán. La tumba del personaje de los Spondylus, hallado debajo de la sacerdotisa, constituye un evento funerario inédito para la arqueología peruana, porque no se trata de una superposición casual. Hay la intención clara de superponer a estos personajes por razones que tratamos de entender. Por ejemplo, porque tienen un vínculo familiar, hermanos, hijo, o porque se trata de un vínculo de índole matrimonial, o es que existe otra razón para esta superposición. Lo cierto es que este evento funerario de naturaleza intencional revela que la residencia de élite donde se producen estas sepulturas de forma continua una tras otras incorpora un nuevo rasgo en la arquitectura para transformarla en una residencia mausoleo de la cultura lambayeque en Chornacap y de la indiscutible y categórica presencia de autoridades del más alto estatus en este territorio, en el cual precisamente nunca antes habíamos podido registrar estas evidencias. Hacia el año 2017, continuando con las excavaciones en Chornacap, precisamente en el lado norte, cerca al trono, logramos identificar el contexto funerario de una mujer joven, en posición extendida, rodeada de ofrendas de cerámica, una lámina de cobre sobre su rostro y un pequeño camélido. Asimismo, un pectoral, vasos de plata en cada mano, juegos de brazaletes de concha y de metal, que hacía suponer que se trataba de un personaje de élite de rango intermedio. Ella estaba acompañada por 4 mujeres jóvenes, que presentan agujas, pirulos y objetos vinculados al arte textil, principalmente hilado y tejido. Acompaña también a este contexto funerario un telar de madera en forma de cruz, que constituye un artefacto inédito para las labores de textilería y que solo había sido identificado formando parte de escenas en el arte de la cultura lambayeque, pero aparece en esta sepultura como una prueba indiscutible de su uso y asociación a la tumba de una mujer acompañada por 4 mujeres jóvenes. Las evidencias en Chornacap, documentadas al norte y sur respectivamente, configuran una nueva forma de explicar los espacios en torno a estos edificios. Por un lado, el trono al norte de Chornacap con el patio de las pinturas polícromas, con las escenas de los decapitados, el área de los festines y la tumba del personaje femenino de los brazaletes y el telar en cruz. Por otro lado, al sur de Chornacap, la residencia de élite con el símbolo escalonado y la ola geométrica, con el altar principal y las tumbas de la gobernante y sacerdotisa y el personaje de los Spondylus, que permiten replantear el concepto del espacio como el palacio, residencia, mausoleo en Chornacap, consagrado para personajes femeninos de los cuales no teníamos idea para la cultura lambayeque. Precisamente, en esta investigación hay un elemento que ha llamado toda nuestra atención. Es la tumba de un personaje femenino del más alto estatus que se ha documentado en el territorio de la cultura lambayeque. Sin embargo, hay que mirar en el contexto histórico. Por ejemplo, las imágenes de línea fina plasmadas en el arte moche en botellas de la época mochica tardío, en las cuales aparece la clásica escena de la presentación, donde una mujer participa de un ritual y acompaña a los personajes más importantes como parte de la estructura política y religiosa, y lleva una copa en la mano derecha en la que supuestamente el contenido es la sangre de los sacrificados. Esta imagen es precisamente en los años 1990 y 1991 que los arqueólogos Christopher Donan y Luis Jaime Castillo registraron en tumbas mochica en el sitio de San José de Moro, ubicado en la margen norte del río Chamán, en el cual aparece el personaje femenino de la iconografía mochica, con los ornamentos, corona, penacho y con la copa en la mano derecha, como si la mujer sepultada en esta tumba
correspondiera exactamente a la imagen representada en la botella mochica. Estos extraordinarios hallazgos abrieron el camino para una sostenida investigación de casi 30 años en San José de Moro, que ha permitido a la fecha la documentación de 7 tumbas de mujeres con poder, prestigio y autoridad. Años más tarde, en el sitio de Magdalena de Cao, en el valle de Chicama, el arqueólogo Rigolo Franco registró la fantástica tumba de un personaje femenino con todo su ajuar funerario y acompañantes, que demuestra el poder de las mujeres y su presencia en el escenario político y religioso de esta sociedad. Hasta aquí queda claro que en la cultura mochica aparecen mujeres del más alto rango, de un poder indiscutible y además con una condición que se reitera en su sepultura, que es su ancestralidad. Sin embargo, en el siglo XVI, cuando los españoles arriban a nuestro territorio, al ingresar por el norte se encuentran con los pueblos que ellos llaman indígenas, en lugares como Piura y Tumbes. Encuentran a unas mujeres de mucho poder y autoridad, conocidas como las capullanas. Eran una especie de autoridades supremas que tenían mucho poder y que daban órdenes. Eran mandonas, lo que prueba que el poder de las mujeres se extendió hasta la llegada de los españoles y que la tumba de la gobernante y sacerdotisa de Chornacap ha empezado a llenar un vacío que teníamos en la cultura lambayeque. Por lo tanto, los que se pensaba en el poder que era ejercido principalmente por hombres y que las mujeres tenían una participación invisible, la tumba de Chornacap nos demuestra que no solamente ejercían la función de gobernantes y sacerdotisas, sino que se convierten tras su muerte en ancestros míticos y construyen una historia de equilibrio de género, develándose ese antiguo misterio de que estas mujeres no tenían participación en la vida pública de su tiempo.